Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Una nueva entrega del programa de Ana Bejarano, Ot, letras israelíes. Hola, Ana. Hola, Raquel, y hola, oyentes de Radio Sefarad. Bueno, como siempre te agradecemos que estés al otro lado del teléfono, del micrófono, pero hoy más porque estás un poco enfermita. Un poco constipadilla, pero lo superaremos. Muy bien. Pero no toser demasiado. Seguro que no. Y si no, no pasa nada. Oye, que somos humanos, a pesar de que los traductores a veces con tanto trabajo no lo parezcáis. Ay, sí. Estamos ya para el arrastre. Hablamos de poesía hebrea contemporánea y lo hacemos gracias al libro, es una antología que traduce y también presenta la introducción Teresa Martínez. Es además, que a ti te gusta especialmente, Ana, una edición bilingüe. Sí, creo que a mí y a casi todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque para cualquier persona que sepa hebreo en una medida o en otra, pues siempre es muy agradecido tener la versión original junto con la traducción. Y luego también por parte del traductor hay que decir que es muy atrevido, porque ahí está mostrando su versión y ahí no hay gato encerrado. Uh-huh. Ahí da su versión, claro que siempre hay cosas que uno traduciría de otra manera, pero bueno, esta traducción es buenísima. Y como tú has dicho, la selección también es de Teresa Martínez y la traducción. La editorial es buenísima también, que es Poesía Hiperión. Y lo único es que es no tiene importancia, está publicado en el año 94, han pasado unos años, lo que pasa es que esto tiene su vigencia, esto es un libro eterno, no envejece nunca. Es una selección estupenda de 10 poetas israelíes, entre los cuales hay 2 poetisas, Yona Volach y Dalia Rabikovich. De Dalia ya hemos hablado, de Yona Volach no. Y bueno, la compiladora y traductora ni la editorial tienen la culpa de la poca presencia femenina, es que ya hemos dicho que sigue siendo minoritaria. Y bueno, y lo único quizá resaltar son 10 poetas que pertenecen todos a la segunda mitad del siglo XX, algunos viven todavía, y son los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, de la que es la generación del Estado. Pero quizá podemos decir algo de la traductora. Si quieres hacemos una pausa y hablamos de ella. De acuerdo. Les adelantábamos que íbamos a hablar de Teresa Martínez. Sí, Teresa Martínez, me gustaría decir algo sobre ella porque la verdad que fue pionera de los estudios de literatura hebrea contemporánea en la Universidad de Barcelona y se puede decir que en España. Era una mujer muy polifacética, se dedicaba también a lo que es Targum, que es la traducción aramea de la Biblia, sabía arameo, sabía hebreo muy bien, bueno, ocupó lo que se dice desde tiempos bíblicos hasta ahora, se ocupa de todas las etapas y tiene mucho mérito que se ocupara e iniciara estos estudios de literatura hebrea contemporánea. Es una gran traductora y estuvo dando clases en la Universidad de Barcelona, yo creo que unos 45 años, o sea que es toda una institución. Sí. Ahora hace poco, por desgracia, falleció, hace un par de años, y donó su biblioteca a la Universidad de Barcelona. Pues si te parece, le dedicamos este programa a su memoria. Sí, a su memoria, es una de las grandes y tradujo mucha literatura contemporánea. Muy bien, como la de que nos ocupa en este programa, este libro Poesía Hebrea Contemporánea, que como tú bien dices, edita Poesía Hiperión. Son 10 poetas israelíes, 2 poetisas, y no sé, tengo que hacer la pregunta típica que haría todo periodista, que se precie. ¿Hay un hilo conductor, Ana? ¿Hay algo que unifique y que una estos poemas y a estos 10 poetas? Sí. Ella, la selección que ha hecho es tomar unos poetas que empiezan a escribir hacia los años 50, hacia el año 50, que pertenecen a la generación del Estado, y dentro de ellos hay 3 que pertenecen a un subgrupo dentro de lo que es la generación del Estado, que es el Círculo de Tel Aviv. Tenemos aquí 3 poetas que son la poetisa Yona Volach,
y los poetas Meir Wieseltier y Yair Hurwitz, que pertenecen al Círculo de Tel Aviv y son unos poetas muy interesantes porque se rebelan contra la manera de escribir de los poetas de la generación del Estado y dentro, aunque pertenecen a esta generación, son mucho más transgresores y tienen una poesía mucho más cruda, escriben sobre la realidad de la ciudad de Tel Aviv, sobre cómo es una ciudad en aquellos años, que estamos hablando de años 70, 80, una ciudad fea, marítima, sensual, perezosa, muy cruel frente a lo que es la espiritual y bella Jerusalén. Y este grupo del Círculo de Tel Aviv, yo creo que esta Teresa Martínez es pionera también en traducir a estos tres poetas que pertenecen a este. O sea que el hilo conductor sería que todos ellos, los 10 poetas que aquí presenta Hiperión, pertenecen a la generación del Estado, que ya es una revolución si la comparamos con lo que fue la generación del Palmaj, que es la anterior. Esta generación del Estado a la que pertenecen estos 10 poetas es esta generación que a veces hemos hablado de ella, que es la generación del yo, frente a la anterior, que es la generación del nosotros. Antes de la creación del Estado de Israel, pues la literatura es una literatura que habla más como de un nosotros colectivo, que estamos conquistando la tierra. Con la creación del Estado de Israel habíamos dicho que en la literatura se produce una especie de decepción y entonces el poeta se encierra más en sí mismo y la crítica literaria ha dado en llamar a esta generación a la que pertenecen estos poetas de esta antología la generación del yo o la nueva ola. Y quizá ese sería el hilo conductor. De todas maneras, también podemos decir que es que la poesía es un género estrella en la literatura hebrea en general. Durante muchos siglos incluso ha sido el género por excelencia. Bueno, tenemos, ya si nos remontamos a la Biblia, tenemos el Cantar de los Cantares, tenemos el Canto del Mar, tenemos el Canto de Débora, luego tenemos todo lo que es el Piut, que son los poetas de la época palestiniense, que es del siglo III al siglo IX. Yanayos y Beños, y bueno, una poesía sinagogal que está presente hasta el día de hoy en el rezo sinagogal. Luego tenemos la estrella por excelencia, que es la Edad de Oro, en Al-Ándalus, con todo lo que es la poesía hebraico-española de Moshe Ibn Ezra, Yehuda Levi, Gabirol, Shmuel Anagid. Claro, es que la poesía, decir poesía hebrea, es un género con una potencia y hasta el día de hoy. Creo que hemos comentado en ocasiones en este programa cómo en Israel no es necesario sacar la poesía a la calle porque la calle es poesía. En realidad, cuando vives allí o vas de visita unos meses, ves como no tienes necesidad tanto de ir a lecturas públicas, que también las hay, o a librerías o a salones, sino que en cualquier lugar de la calle, en un rincón, ponen un micro y hay unas sandías en el suelo y salen ayunos espontáneos. Es un género muy, muy, muy vivo. Y creo que también habíamos comentado en el programa anterior cómo no es un mito que incluso la poesía se extiende por capas de la sociedad a la que aquí yo creo que es difícil que llegue, sí. Sí. Y entonces, claro, este libro adquiere otra dimensión. Quiere decirse, los poemas que aquí trae Teresa Martínez son poemas conocidísimos y de unos poetas muy conocidos, claro que aquí no se conocen, pero me refiero que es un género muy, muy importante la poesía. Y luego, perdona, Ana. No, nada. Y luego también el hecho, que también hemos dicho aquí varias veces, de la importancia que tienen los poemas musicados en Israel, que masivamente, aquí también se ha hecho, claro está, pero no tan masivamente. Masivamente los poetas hebreos están musicados y entonces, claro, eso llega todavía más a la gente. ¿Y las temáticas que tratan estos poetas en esta antología? Pues depende del poeta. Tenemos aquí el primero de todos, claro, ella trae a Yehuda Mihai, que es la gran estrella, el poeta más importante que tiene Israel, un poeta hebreo que abarca lo que es toda la segunda mitad del siglo XX. Y quizá la temática sí que los une un poco a todos es esta angustia existencial que tiene esta generación del yo.
la necesidad, ¿no?, de dejar oír la voz del individuo, de huir de toda grandilocuencia, de hablar de las personas corrientes como el individuo es mucho más importante. Une a todos estos poetas un estilo muy fresco y diáfano. La verdad que es una antología muy agradable de leer porque son poemas más bien cortos, de fácil comprensión. Quizá eso es lo que uniría a todos. Y luego aquí trae poetas que son menos conocidos. Bueno, están los tres grandes poetas, que son Yehuda Amichai, Nathan Zach, que es el otro gran poeta del siglo XX que vive, es nacido en Berlín en 1930, lo mismo que Amichai. Estos son unos poetas que llegan de niños a Palestina del mandato británico, huyendo del nazismo. Y Nathan Zach, que está a punto de cumplir 90 años, todavía está completamente activo. Y bueno, también se caracterizan sus poemas quizá por ser breves, claros, tener rima. Son poemas con mucha rima, que eso es difícil para traducir porque a nosotros no nos gusta tanto la rima, nos repele un poco, nos parece hasta ridícula en castellano. Y bueno, Nathan Zach, ya he dicho que es el segundo gran poeta, que fue un teórico además de la literatura hebrea, y se caracteriza también como Yehuda Amichai por ser combatiente. Quizás se caracterizan también por ser combatientes de las guerras de Israel. Ellos mismos han sido soldados, han ido a las guerras y han cumplido con su deber, y a la vez son enormemente antibelicistas. Lo mismo que el tercer gran poeta, que es David Avidan. Su nombre suena incluso un poco como su poesía. Si lo dices deprisa, David Avidan es un poeta que es muy transgresor también. Es el enfant terrible de la literatura hebrea. Es un poeta irreverente, tiene una poesía muy personal, inventa palabras, juega mucho con el idioma. Es un poeta futurista que le fascina la tecnología. Tienen esta cuestión que tienen todos los autores israelíes de, por un lado, haber ido a las guerras, y por otro lado, ser altamente antibelicistas y muy críticos. No es algo que nosotras digamos aquí por decir. Hace un par de días, el día 5 de septiembre, vi que en Mishkenot Sha'ananim, que es uno de los centros literarios más importantes de Israel, habían hecho una jornada cuya pregunta era, el tema era, ¿por qué la derecha israelí no se expresa literariamente? Que es algo muy interesante, porque es que parece que nosotras aquí estamos casi con la Rusia soviética, con estos escritores. Porque es que son muy críticos y están en la izquierda radical prácticamente el 100% de los autores del canon de la literatura hebrea contemporánea. Y el otro día, cuando vi que hacían esta jornada, pensé, es que no es una apreciación mía, es que es así. Si ellos mismos se plantean por qué no hay escritores de derechas y tienen que hacer unas jornadas que les he pedido a ver si tienen grabaciones, me gustaría saber por qué no. Eso, bueno, volviendo a nuestros poetas, pues es algo que los une, ¿no? Luego también quizá Yair Hurwitz, que él mismo era muy enfermo y es un poeta aquí muy desconocido. Yair Hurwitz, él nacido en el 41 en Tel Aviv, él es más, habla de la enfermedad, del amor imposible, del paso del tiempo, de la muerte, de temas así universales que en realidad nos interesan a todos. Y quizá aquí la poetisa que a mí me interesa mucho que se conozca, que tiene grandes amantes y grandes detractores. Esta Yona Volach. Yona Volach es nacida en 1944 en Kiryat Ono, es una zona periférica de la periferia, y muere joven en 1985. Bueno, los que he nombrado del círculo de Tel Aviv, los tres llevaban bastante mala vida y mueren jóvenes. Y ella pertenece a este círculo de Tel Aviv y tiene una poesía donde la sexualidad y el sexo es muy patente. Y entonces hay gente que no le gusta, que no lo puede soportar. Pero yo creo que es una de las grandes poetisas, aparte de que era un personaje. Cualquier persona que mire en YouTube vídeos de Yona Volach, ella era toda una institución, era la bohemia de Tel Aviv, es ella, ¿no? Todo lo que era droga, sexo, rock and roll de la época, todo el argot de Tel Aviv está en ella. Y ya hemos dicho toda esta vida sórdida de la bohemia de Tel Aviv y unos poemas con un ritmo muy marcado, versos muy cortos. Vamos, a mí esta antología es que me parece
merecedora de estar en cualquier biblioteca que le interese, de alguien que le interese la literatura, no solamente hebrea, sino literatura contemporánea. Es una antología muy buena. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más. No me atrevo a pedirte que nos leas algo. A lo mejor te lanzas. Como estás malita, no quiero abusar. Bueno, pues puedo leer algo. Que si queréis leo, por ejemplo, algo de Yona Bolag. Uh-huh. Y luego, para que no nos quedemos solamente con el sexo, para gente que no le guste, leemos otro. Si hay ese tipo de personas, bueno, vamos. Bueno, hay de todo y todo. Bueno, pues de Yona Bolag hay un poema en la página 165 que se titula Fresas. Es un poema muy famoso. Uh-huh. Y dice: cuando vengas a acostarte conmigo, ponte un vestido negro, salpicado de fresas. Ponte un sombrero negro, adornado con fresas. Trae un cestillo de fresas, véndeme fresas. Di con voz suave y dulce: fresas, fresas. ¿Quién quiere fresas? No lleves nada debajo del vestido. Luego te alzarán hacia arriba unos hilos, visibles o invisibles, y te pondrán directamente sobre mi sexo. Esta es de Yona Bolag. Uh-huh. Que ya digo que yo cuando he leído poemas suyos en público, hay gente que se horroriza y hay gente que la adora, y lo mismo pasa en Israel. Uh-huh. Y luego a ver cuál podíamos leer por aquí, quizás de Dan Pagis, que no lo he nombrado y está en esta antología, un poeta llamado Dan Pagis, que es nacido en Rumanía en 1930, llega a Israel a los 16 años. A la Palestina del mandato británico, Sí. porque llega en 1946. Y él es un niño adolescente del Holocausto, sufrió muchísimo, nunca quiso hablar de lo que allí sucedió, pero lo habla a través de su poesía. Además, Dan Pagis es muy conocido porque es uno de los grandes estudiosos de la literatura hebrea contemporánea y fue catedrático del Departamento de Literatura de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un personaje intelectual importantísimo de la vida de Israel, murió en el año 86. Y no solo escribe sobre Holocausto, pero él tiene un tema recurrente que a mí me interesa mucho y que luego tienen otros autores, que es preguntarse, siempre se hace la pregunta de, cuando dicen, es que los nazis eran unos animales, eran unos tal, dice, no, eran personas. A él lo que más le preocupa, dice, y eran personas, y lo que nos hicieron, y eso que eran personas. Entonces aquí hay un poema en la página 105, titulado Testimonio, y que dice: no, definitivamente eran seres humanos, uniformes, botas. ¿Cómo explicarlo? Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo era una sombra, tuve otro creador. Y Él, en su misericordia, no dejó nada de mí que pudiera morir. Y huí hacia Él, subí ligero, azul, sumiso, dije, lo siento. El humo vuelve al humo omnipotente, sin cuerpo ni imagen. Este es el poema de Dan Pagis. Uh-huh. Y luego tienes, si tengo tiempo, voy a leer otro de él y cerramos, Muy que bien. es famosísimo de él, de la página 89, que también es sobre Holocausto, aunque ya digo, él no trata solo tema Holocausto, pero es uno de sus temas, ya que él fue niño y adolescente en el Holocausto. Y este poema pues nos viene a hablar de que como todas las madres en realidad son Eva, que ven morir a Abel a manos de su otro hijo Caín, ¿no? Que es un tema recurrente en Pagis. Y bueno, dice, se titula el poema Escrito a lápiz en un vagón sellado. Aquí, en este convoy, yo, Eva, con mi hijo Abel. Si vierais a mi hijo mayor, Caín, hijo de Adán, decidle que yo, y aquí termina. Aquí hay una dificultad en la traducción, porque cuando habéis visto a mi hijo mayor, Caín, hijo de Adán, este hijo de Adán en hebreo es Ben Adam, que puede ser hijo de Adán, pero es la palabra persona. Ojo. Con lo cual volvemos a lo mismo. Dice, a ver, Caín era hijo de Adán, era una persona. Los nazis eran personas y lo que nos hicieron. Es un libro muy interesante y muy bonito. Muy interesante. Como son siempre tus programas, Ana. Ay, no. Sí, de verdad. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Por presentarnos esta antología que espero de verdad que lean muchos de nuestros oyentes. Hasta el próximo programa. Gracias, Raquel, a vosotros. Hasta pronto.